Nos vamos a ubicar por acá. Bueno, aquí hay un pequeño problema porque eventualmente no les veo la cara porque tengo que ponerme anteojos, pero para poder ver lo que tengo acá, tengo que estar sin anteojos. Pero bueno, bienvenidos a este foro de la adopción de tecnología institucional y cómo básicamente vemos el reto de la transformación Eh, digital. Me gustaría eventualmente dar una pequeña reseña de nuestros panelistas y darle la bienvenida. Tenemos a Jorge. Jorge es ingeniero en ciencia de datos y especialista de ciberseguridad con una maestría en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Y también Jorge es cofundador de y CTO de una compañía que se llama Neural Coders y ha liderado muchos proyectos de inteligencia artificial y de ciberseguridad para diferentes instituciones en toda Centroamérica. Por el otro lado tenemos a Jan. Jan es cofundador de Redivi y lidera en este momento una estrategia tecnológica de las empresas de fintech más innovadoras de Costa Rica y está enfocada en construir infraestructura segura y escalable para instituciones financieras. Bienvenidos Jorge y Jan. No sé Gracias. si quieren agregar algo de parte de ustedes. Muchas gracias, perfecto. Un gusto igual estar aquí con todos ustedes y poder conversar un poco, más que todo de forma interactiva, ¿no? Sobre este tema de cómo podemos adoptar la tecnología en una institución, no importa si es pequeña, grande, pública, privada, pues de eso vamos a estar hablando hoy. Bien dicho. Muy bien, nada más recordarles, queremos hacer este panel un poco más interactivo, entonces vayan pensando preguntas acerca de este tema y conforme nos van escuchando conversar, después podemos abrirlo para que podamos responder preguntas del público también. Voy a iniciar con Jorge, ¿verdad? Y Jorge, realmente hay muchas instituciones que sienten la presión de adoptar nuevas tecnologías y hacerlo de forma rápida. Y también tienen que pensar en aspectos de seguridad, en aspectos de cumplimiento, que sea confiable, protección de sus datos, etcétera. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden las instituciones moverse más rápido sin poner en riesgo su infraestructura, sus datos, la adopción de estas tecnologías? Claro, vamos a ver y vamos por partes igual, porque Em, podemos ir y podemos hacerlo rápido, una adopción completamente rápida, pero va a ser insegura naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que evaluar una empresa antes de empezar de alguna u otra forma, a adoptar cualquier tipo de tecnología? Primero, tiene que saber cuál es el nivel de madurez que se encuentra la empresa en ese momento, cuáles son las reglas de negocio que rigen básicamente su empresa en ese momento y cuál es la tecnología que se tiene que implementar, porque el hype tecnológico que tenemos justamente ahora es que vamos todos por inteligencia artificial y a lo mejor la empresa no necesita inteligencia artificial, sino tal vez otro tipo de solución para impulsar su negocio. Contestando la pregunta específicamente, ¿deben ir rápido o cómo pueden ir rápidamente las empresas explorando cada vez más la tecnología? Primero es un tema de un pilar de educación. Necesita la empresa tener esa cultura y educación interna de saber primero cuáles son las tecnologías que le van a ayudar a su empresa y después saber cuál es la forma de hacer la implementación de estas tecnologías. Entonces no se trata de ir rápido ni tampoco despacio, se trata de estratégicamente decidir cuál va a ser la tecnología que necesita mi negocio a partir de un caso de estudio o una regla de negocio. Entonces no se trata de ir rápido o despacio, porque a lo mejor lo puedes hacer una implementación rápida, en menos de una semana ya tienes tu empresa de alguna u otra forma una pequeña inteligencia artificial por ahí, pero no es lo que ocupaba tu empresa. Entonces la adopción se tiene que hacer paso por paso y siempre viendo un nivel de madurez inicial. ¿Verdad? Creo que es la forma más adecuada y así lo hemos visto igual en Neural Coders cuando vamos implementándolo en las empresas. Siempre a un paso seguro, tampoco rápido ni despacio, sino que evaluando cuál es la condición de negocio que necesitas al inicio para luego implementar la tecnología que necesitas, inteligencia artificial, blockchain, una fintech, etc. Hay muchas formas de ver la tecnología. Entonces creo que es entender primero el nivel de madurez que tiene la compañía en ese entonces para luego implementar la tecnología que necesites, ¿no?
Y me imagino que el nivel de madurez muchas veces se inicia por el entendimiento, la educación de qué es lo que van a hacer, cómo pueden proyectarse dentro de esa movimiento que van a moverse, que van a aplicar desde el punto de vista de transformación digital. Pero yo creo que la educación también es parte de lo que uno tiene que hacer al puro inicio, ¿verdad? Porque muchas de esas tecnologías están en este momento recién entendiéndose por muchas personas y muchas compañías. Jan, vos estás en un espacio de fintech, que lo acaba de mencionar Jorge claramente, y avanza a una velocidad impresionante. Tenemos definitivamente lo que son billeteras digitales y diferentes sistemas de pago. ¿Cómo es que pueden las instituciones adoptar realmente este tipo de tecnologías en donde sientan que lo están haciendo con la confianza adecuada? ¿Qué se le puede decir a las empresas para que digan, hey, estén confiados de que esto les va a ayudar a transformar y mejorar su negocio? Eso entra más que todo en la parte regulatoria, es decir, cuando uno se pone que va a hacer un tipo convenio, partnership con una empresa, pues tienen que haber factores que identifiquen que las dos empresas van encaminadas en el mismo carril. En mi opinión, en temas de infraestructura y adaptaciones de tecnologías, lo que ocupas es que las dos empresas en este rubro específicamente tengan un sistema de cumplimiento muy robusto, tengan un gobierno corporativo muy presente y al final del todo es los canales de comunicación y la confianza. Porque en esto, es decir, aquí estamos moviendo activos digitales o estamos moviendo dinero. Entonces, si al cliente final no tiene la certeza que si se fuera a caer el sistema, que puede pasar, es decir, se fue la luz, aquí todo blockchain consume luz, se va la luz, sería terrible. Entonces, queda algo por lo menos escrito en papel y te da un aseguramiento como cliente de que, bueno, sí, tuvimos un error, el asset no pasó, no lo recibí, pero viendo el gobernanza, este departamento se va a encargar de que estos assets me regresen a mí y viceversa, pues, porque partnerships en esto, en este tipo de negocio en que estamos todos, es de mucha confianza, porque a la hora de la hora, sí, yo te presto todos mis rieles, pero si no sos franco, no sé qué tipo de cliente me estás trayendo también, que me puede generar a mí problemas con el regulador. Yo en este tipo de tecnología lo que veo hay que ser muy proactivo con la regulación. Es decir, si ahorita hicieron cambios a la regulación, pensar de aquí a 2 años con esto nuevo que viene van a hacer cambios nuevos. Entonces, ¿qué podemos nosotros implementar en los diferentes equipos para estar un poquito antes de que esto lo implementen y lo estampen en la gaceta, como lo dicen aquí? Por ahí pueden ir. Muchas gracias, Jan. Creo que estábamos teniendo una conversación ahora en el almuerzo y tal vez ustedes definitivamente ayúdenme a mantenerme honesto en lo que voy a decir, pero en América Latina llevamos ya 3, 4 décadas que nos llaman una región emergente. Somos una región emergente, nos ha costado romper esa manera de pensar y nos cuesta mucho el hecho de poder tener esa confianza, inclusive en la parte humana como en la parte cultural, de adoptar, de abrazar la tecnología. Y tal vez esta es una pregunta para los dos. Hablando de América Latina, ¿cuáles son los retos que tenemos para que nosotros como latinos nos lo creamos? Y digamos, esto realmente es el camino correcto, esto no va a ser la trayectoria necesaria para poder adoptar de tecnología y poder hacer un cambio significativo de cómo la región de América Latina es percibida en el mundo. ¿Qué harían ustedes? Podemos comenzar por Jan, si querés. En América Latina, ¿cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista de mentalidad para poder abrazar realmente la tecnología? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo aquí los retos, más que todo, para mí son retos regulatorios, porque nosotros como innovadores donde trabajo, pues el regulador es como el que siempre te pone el freno. Es decir, saliste con una idea fenomenal, pero viene el regulador y te dice, no, no lo puedes manejar así. Entonces, en estos casos, el forefront que podemos tener es poder tener esa participación cuando crean estas normas y estas regulaciones nuevas y poder como fintechs estar ahí tomando decisiones. Acaban de pasar una nueva regulación este año en donde nos estaban dictando las pautas a seguir a las fintechs. ¿Ustedes saben cuántas fintechs había en ese panel decidiendo qué iban a hacer con nosotros? Cero.
Era la banca decidiendo qué es lo que tiene que ir a hacer la fintech y cómo la vamos a regular. Entonces, para mí, esa parte es la que nos hace falta, tener fluidez de conversación con la gente de gobierno y poder participar también, porque sí, somos fintech, somos nuevos, pero esto es el futuro. De aquí a la banca tradicional pasó al ayer, eso ya no está. Ahora es la idea vean todo esto que se puede hacer con los activos digitales, podemos tokenizar esto, todo este edificio, separarlo en 1 millón de piezas e ir a venderlo a 1 millón de personas diferentes. Fenomenal. O sea, lo que estás diciendo es que el poder llegar a la tecnología a cada ciudadano inicia por el hecho de que los gobiernos también tengan esa mentalidad de Claro. adopción, porque es la única forma que podemos hacer para que se pueda adoptar. Y realmente el poder tener en este momento una computadora, todos tenemos una computadora en el bolsillo y lo logramos adoptar y eventualmente eso ha transformado la forma en que hacemos las cosas. Entonces, esa apertura de gobierno es una de Mi las... opinión, sí, claro, porque imagínense nosotros, 2013 ya teníamos BTC y estamos en esa etapa minando BTCs. Pues en aquel todavía no teníamos lo que es la infraestructura que tiene Ridivia ahora. Entonces yo utilizaba, bueno, no voy a dar el nombre del banco, pero banco tal. ¿Y dónde provienen sus fondos? Del minaje de BTC. Ah, no, ya, cerrada la cuenta, va jalando. Perdón que lo hable tan coloquial. Listo. Yo te decís, pero, hey, no entiendo, pero te estoy dando toda la trazabilidad de cómo logré llegar aquí y me estás diciendo que esto no es válido. Perfecto. Jorge, Bien, no, gracias, no Jan. me suena. Jorge, ¿qué Ah, opinas? Vamos, el tema de adopción igual tecnológica en toda Latinoamérica es un tema igual de madurez, pero igual ya había contestado esa parte. Veámoslo por ciertas etapas. Primero, sector público. Por ejemplo, primero necesitamos evaluar cómo está constituido el sector público. Inicialmente, porque tenemos mucha burocracia, es el término correcto. Entonces, primero para aprobar algo, duramos 2 o 3 años para hacer una aprobación hasta, por ejemplo, de alguna carrera nueva que pueda ayudar al país, por ejemplo. Y también lo hacen también lo hacen a nivel empresarial, es decir, si yo propongo algo, por ejemplo, al gobierno, o si alguien propone algo dentro del gobierno o la institución, pues esto dura muchísimo tiempo. Esto es algo que se tiene que hacer más rápido. Entonces, esa eficiencia es la que primero tenemos que empezar a quitar, básicamente. Después viene tal vez una segunda etapa, en donde la segunda etapa es empezar con las personas que realmente conocen del tema de tecnología e implementarla dentro tal vez de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos la Caja, el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones que si de alguna u otra forma logramos digitalizar todavía mejor el procedimiento en el que hacen o centralizar los procedimientos en el que hacen muchas transacciones, todo sería todavía mucho más fluido en el país. Ahora, a nivel privado es un poquito tal vez más fácil porque la burocracia es un poquito menos. Entonces, las cosas avanzan un poco más rápido tal vez en el sector privado. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor el sector privado sí está mucho más interesado todavía en hacer una inversión correcta de la tecnología. Es decir, si yo, pues, qué sé yo, hago una inversión de $1 millón, que eso es demasiado poco tal vez para empresas sumamente gigantescas, pues que se haga correctamente, porque en el sector público a lo mejor yo invierto cientos de miles de millones de dólares, pero no se utiliza correctamente, es decir, no se administra correctamente. Mientras que en el sector privado, la gran ventaja es que sí sucede, pero hay otro detalle, que las empresas quieren ir tan rápido con esto, principalmente aquí en Latinoamérica, tan rápido en adoptar una tecnología que no tienen la comprensión antes o no comprenden esa tecnología antes, y entonces lo que hacen es una implementación que está mal, es una implementación que va a fallar. Se trata primero de entender qué es lo que necesita mi negocio y luego paso a la siguiente etapa, qué tecnología es la que yo necesito. Eso pasa en el sector privado en muchas ocasiones. Entonces, el detalle del sector privado es que van muy rápido y al ir muy rápido en muchas ocasiones, al adoptar un tipo de tecnología que de alguna u otra forma no es la que necesitan, entonces a veces se vienen abajo. Entonces, por esa razón es un problema más bien de comprensión de la empresa, cómo la empresa tiene que ver qué es lo que realmente necesita. Y bueno, ya en el sector público de igual manera lo acabamos de ver y eso es global en toda Latinoamérica. Y algunas veces la empresa no sabe qué es lo que necesita. Y yo creo que ahí es donde hay diferentes expertos en el mercado que pueden llevar la conversación
a una modalidad simple de comprensión y poder llegar y decir, ok, lo que usted necesita es A, B y C, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez no debería existir nunca una excusa para poder adoptar la tecnología. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a abrirnos al público a ver si alguna persona tiene alguna pregunta. Tenemos un par de micrófonos disponibles. Si alguna persona tuviera alguna pregunta, que nos levante la mano y yo le indico a la persona en dónde se encuentran. Por aquí tenemos a una persona al frente. Muchas gracias. Me parece muy interesante la parte de adopción tecnológica en instituciones, sobre todo que, al menos en mi experiencia hasta ahora, entre más grande la organización, más resistencia hay a cualquier tipo de cambio. Es como una inercia que siempre va a haber ante el cambio y siempre ha sido un desafío. Ahora que nos estamos moviendo hacia la inteligencia artificial basada en agentes, que viene a ser una tecnología tan disruptiva y en la gran mayoría de casos generando valor a través de eliminar trabajos repetitivos, ¿cómo creen ustedes que se pueden motivar a los diferentes departamentos que se necesitan para ser parte de la creación, implementación y afinamiento de todos estos modelos y de nuevas tecnologías, cuando ya hay una inercia, una resistencia al cambio, pero además el estado final de este cambio puede generar impactos negativos para los individuos que van a participar en la creación a través del reemplazo y la automatización? Creo que igual esa pregunta creo que va para todos, pero a lo mejor te echo una mano con la pregunta. Vamos a ver, la pregunta está muy relacionada a la transformación digital que todo el mundo quiere tener, ¿no? Que es, por ejemplo, agentes. ¿Cómo implemento los agentes inteligentes dentro de mi empresa? A ver, el agente inteligente tenemos que verlo como un cyborg en todas las empresas, es decir, es una expansión de mis capacidades como ser humano para hacer una tarea en específico, como dice el compañero, por ejemplo, repetitivas. Entonces, al ser humano lo que le va a tocar en ese momento es hacer tareas de razonamiento y no tareas repetitivas. ¿Cómo se gestiona el tema del reemplazo tal vez por agentes de inteligencia artificial a las personas? O sea, ¿cómo podemos vivir esto? Lo que hacen muchas empresas es, repito nuevamente, es enviar a las personas a tareas más de razonamiento, que son más de, que no son tanto automatización, sino más de pensar cómo se implementa esto, principalmente. Y segundo, hay que pensar que las personas que están trabajando con esa tecnología o haciendo una automatización específicamente, necesitan primero capacitación de cómo van a implementar el agente. Por ejemplo, te expongo un caso muy interesante que nosotros lo aplicamos. ¿Qué pasa si yo soy una compañía de soporte, que sé yo, técnico, y hay 2 personas en soporte técnico que están recibiendo 250 mensajes al día, bueno, correos electrónicos de soporte, esas 2 personas, cada una pues recibe 250. Y el detalle está en que, por ejemplo, el último correo que llegó al día lo responden una semana después. Entonces hay como un atraso ahí. Pero ¿qué pasa? Si a estas personas las centramos en responder solo las preguntas que son más importantes, o más bien las preguntas que son como más, que solo un humano puede responderlas, y ponemos un filtro como un agente que filtre y diga, mira, voy a redireccionar de las 500 solicitudes que tengo, 450 solicitudes que la puede responder simplemente un agente, ¿ok? Y después vienen las siguientes, que son las otras 50 restantes, que ahora las puede responder un humano. Entonces ahora el ser humano ya no tiene 500 solicitudes que responder, sino que ahora solo tiene 50, que son las que le dan muchísimo valor al negocio, porque son las que básicamente solo el humano puede responder, y las otras son preguntas tal vez muy simples de soporte que un agente las puede responder. Entonces la empresa tiene que verlo de esa forma, como una ayuda al ser humano primero, y no tal vez como una sustitución, porque el humano siempre tiene que estar en este proceso, porque si lo perdemos ya me imagino que vamos a entrar ahí en un Terminator o no sé. Bueno, yo es que estoy siendo un poquito ahí paranoico con esas cosas, pero la cuestión es que si de alguna u otra forma dejamos el lado humano en las empresas, pues vamos a tener tal vez eventualmente ciertos problemas, incluso hasta de comunicación, o esa naturaleza que ocupa pues una empresa, que básicamente es su recurso humano. Entonces, no sé si respondí tu pregunta tal vez con ese caso que te expuse, ¿verdad? Y yo creo que es importante, tal vez lo que también se toca con respecto a los diferentes agentes, es
se percibe un miedo en las conversaciones que existe acerca de la empleabilidad, de cómo esto realmente está afectando el cambio. Y realmente, bueno, yo tengo el placer de ser parte de una empresa de inteligencia artificial y datos, similar a como está trabajando Jorge, y todos estamos en ese tema, estamos hablando de inteligencia artificial. Y definitivamente hay un estigma muy fuerte con respecto a qué va a ser el cambio de la inteligencia artificial con respecto a la forma en cómo se trabaja. Y ese es uno de los miedos que yo creo que tenemos que romper un poco más, porque lo que está haciendo es, de nuevo, vivimos en una industria de transformación digital, transformando. Lo que sí requiere, y estoy de acuerdo con Jan, es que todos los actores importantes que trabajan en esto se pongan las pilas, o sea, estén alineados de que esta transformación digital, y no me, de nuevo, cada persona puede pensarlo diferente, pero va tan acelerado, que vamos a ver cambios significativos y tenemos que comenzar a tener las conversaciones del caso ya, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Jan, no sé si quieres agregar algo. A la pregunta del señor de cuando tenés un gobierno corporativo tan grande, ¿cómo implementar estos cambios? Es, es exactamente venís a agilizar el trabajo a la hora de uno, porque uno también no quiere siempre estar haciendo esa parte repetitiva. Entonces, la parte repetitiva que la maneja la inteligencia artificial. Y cuando vuelva a pasar otro error pequeño, está la persona quien está alimentando esta inteligencia artificial. Porque si no hay nadie que alimente esta inteligencia artificial, no estamos en nada. Es decir, se vuelve un círculo que no nos va a decodificar nada y no nos va a ayudar en nada. A mí, mi opinión de la inteligencia artificial es súper y todo depende de qué le alimentes y qué es lo que querés resolver. Pero para mí nos debería ser la vida más fácil en esas cosas repetitivas. Entonces ya si tenés una, como dijo Jorge, la conversación, 300 conversaciones que siempre es, la pregunta es la misma, pero después tenés 50 que no. Y es cuando ya entra el factor humano que ya entiende lo que están hablando. Entonces, de mi parte, a mí me parece interesantísima la inteligencia artificial. Estamos viendo nosotros mismos cómo implementamos esto para que sí nos ayude, porque también, si hablamos así, la inteligencia artificial puede quitar a cualquier CEO, fundador, pues, vámonos todos en la ráfaga y listo. Y no es la idea de esto. La idea es que nos apoye y nos ayude. Muy bien, no sé si hay alguna, creo que nos da chance para alguna pregunta. Tenemos un micrófono para acá. Está sin encender, yo creo. Comenzamos con tiempo, así que tenemos tiempo para algunas situaciones técnicas. Gracias, buenas tardes. Soy consultor de negocios para empresas multinacionales, también en la parte de inversión extranjera directa y implica mucho de esa consultoría la transformación digital. Cuando yo leo el título Institutional Technology, pienso en el empleador más grande de los países de nuestra Latinoamérica, que es el Estado. Tenemos entidades autónomas, tenemos empresas que son del Estado y tenemos entidades totalmente dependientes del Estado. Pero hay un tema regulatorio, y usted hablaba de la regulación desde el principio, y hay un tema de cómo adoptar soluciones, cómo convencer a esos actores, empleadores tan grandes, tan importantes. Y hay un segundo momento de adopción donde ya viene la implementación, que era lo que hablaba el caballero, las resistencias y la parte cultural. Pero hay una distancia muy grande entre esos dos momentos. El momento en donde usted va y posiciona las soluciones innovadoras ante el Estado o a las entidades del Estado, y el momento en que finalmente, después de la comprensión, de licitaciones y de la participación de otras empresas, se gana esa oportunidad y se implementa. Puede que haya una distancia muy larga, de muchos meses, incluso puede ser más de un año. Ya para ese momento la solución probablemente es otra. Desde la experiencia de ustedes, ¿han tenido posibilidades de interactuar con ese tipo de actores a nivel de instituciones o entidades gubernamentales? ¿Y cómo ha sido esa experiencia de implementar algo que probablemente ya esté un poco atrasado con respecto a la innovación que trae la inteligencia artificial
al momento de implementarlo. Recomendaciones en cuanto a la regulación, en cuanto a la ruptura de ese pensamiento que depende de una regulación y que definitivamente desmejora las soluciones que se desarrollan, se diseñan en un momento, pero que se tienen que instalar o implementar 1 o 2 años después. Esa la pregunta Se entra difícil luego va para al Jan, yo tema creo, ¿no? de regulaciones. Ya viene la parte, Eh, es que entra lo que le dicen la burocracia. Es decir, ¿ustedes se imaginan que la caja estuviera en el blockchain? ¿Se imaginan lo eficaz que sería eso? Es decir, yo puedo saber si en el Levi's donde yo vivo en Santana tienen la pastilla que yo ocupo. Sería fenomenal decir, o la gente que tiene que ir a Levi's, que se tiene que montar en el bus y cruzar. Si por internet le pueden decir, ya llegó su pastillita, vaya a recogerla, sería fenomenal. Pero también tenés la burocracia que piensa que se va a quedar sin trabajo y muy honestamente estoy seguro que la caja tiene 3 puestos por una posición. Entonces a cada rato si uno va a pedir algo, van 3 personas, tienen que chequear si esto es así. Implementarla siento que es muy fácil, honestamente la voluntad del ser humano es el que no tenemos ahí. Pero la caja, Hacienda en blockchain, decir sería perfecto, pero ¿cómo explicar? Decir, yo pienso que a cada quien en su sector. Hacienda tiene su sector que se dedica a recaudar impuestos. La caja tiene su sector que se dedica a tal. Que no inventarse que ellos se van a inventar la rueda. Ah, no, es que Hacienda porque estamos pegados al SIMPE, vamos a empezar nosotros también a hacer débitos directos y ya ven la página de Tribu, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque querían hacer todos ellos. Entonces sí siento sería bonito que cada sector fuera independiente en eso y que cada sector pueda decir, para mejorar tengo que hacer un buen partnership con alguien que ya entiende de esto y que venga a implementar las soluciones. Pero se imaginan la caja en el blockchain, sería un éxito. Es decir, licitaciones, nos ahorraríamos millones de dólares. Es decir, de un contrato que el día de hoy está en $100, 3 meses después está en 250 y el día que va a la licitación pública son 400, ¿cuánto nos ahorramos? Si hubiéramos puesto todo este project management en el blockchain. No sé, yo pienso que nos ahorraríamos bastante y nos ayudaría bastante en todos estos segmentos. Jorge. Vamos a ver, respondiendo igual tu pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos una tecnología ya deprecated tal vez o bueno, con deprecated que ya salió al mercado o ya no se utiliza? A nosotros nos pasó un caso bastante interesante en donde tuvimos que dar una consultoría a un ente internacional, específicamente un banco en otro país, y pasa lo siguiente, eso fue, si no me equivoco, 2019, 2020 o 2021, entre esos años. Había salido ChatGPT 2, ¿ok? ChatGPT, un modelo de lenguaje, pero este venía con una tecnología que si yo quería entrenarlo con mis propios datos, tenía que hacer algo que se llama fine tuning o un ajuste fino con mis datos. Eso llevaba bastante tiempo y recursos en poder entrenarse, pero era la tecnología que había en ese momento, un fine tuning. Entonces nosotros hacemos la recomendación, si usted quiere un chatbot personalizado, usted lo puede hacer utilizando esta tecnología y hacer un fine tuning y perfecto. Un par de semanas en hacer el fine tuning o un día, 2 días, dependiendo de la infraestructura donde vayan a entrenar el modelo. Nosotros le dimos el pliego de condiciones a esa institución como asesores para que ellos puedan sacarlo a licitación. Esta licitación creo que ha durado más de 3 años en salir, todavía no ha salido y hoy ya no ocupan eso. La recomendación que nosotros les hicimos ya no la ocupan, porque si sacan esa licitación ahora, esa tecnología es deprecated, porque ahora tenemos algo que son agentes RAG, por ejemplo, que es Retrieve, Augment and Generation, que es básicamente extraer información y entrenar al mismo tiempo que yo predigo con ChatGPT 3.5, que fue la versión que implementó esto. ChatGPT 4, 5 y cualquier otro modelo de lenguaje ahora tiene algo que se llama Context Learning. Le paso mis documentos y en ese mismo instante me puede decir algo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Parte de lo que sucede, que las empresas se quedan con tecnologías afuera o deprecated, llamémosle así, es lo que te comentaba. Se dio la recomendación, no se implementó, 3 años después, todavía sigue sin salir la licitación, aparentemente acaba de salir hace poco, pero eso ya no, te voy a decir así, ya no sirve, ¿verdad? Porque es una tecnología que salió al mercado en tan solo 3 años, básicamente. Ya la empresa puede hacer fine tuning, sí, lo puede hacer sin ningún problema, hay muchos casos de uso, mas sin embargo, para al menos esta empresa,
Actualmente ya no necesitaría un fine tuning. Con que yo le pase los documentos al ChatGPT, ya me puede responder lo que yo necesito con esos documentos. Eso es lo que necesitaba la empresa. Entonces, primero, como decía igual el compañero, temas más burocráticos en el sector público no dejan que uno avance básicamente con la tecnología en la empresa. Y ahora, segundo, ¿qué pasa si hubiésemos implementado una tecnología, por ejemplo, como ChatGPT 2.5 2, creo que fue la que había salido 2019-2020, en nuestras empresas, y luego 3 años después vuelve a aparecer otra que es ChatGPT 5 y ya no ocupo mi caso de estudio, por ejemplo? Si sigue funcionando, lo puedo actualizar mi sistema. Eso puede pasar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si hay un cambio en mi regla de negocio? Que es ahí la parte tal vez interesante. O sea, si mi negocio realmente sigue funcionando con un fine tuning, ¿y qué va a pasar si yo me quedo, no sé, con una tecnología sumamente vieja y no puedo dar los cambios? Bueno, hay un paso más específico más bien. Básicamente, los ingenieros o las personas que estén haciendo la implementación tienen que ser capaces de ir al día con la tecnología, pero también tienen que entender el negocio. Pues si de alguna u otra forma lo nuevo que yo voy a implementar no me funciona para lo que tenía, entonces me quedo con lo que yo tenía. Pero si en mi regla de negocio está, quiero hacer analítica en el futuro, quiero hacer inteligencia artificial de lo mejor que pueda, entonces ahí es donde tengo que preguntarme, primero, ¿están bien mis datos? ¿Qué tecnología? Si voy a usar, qué sé yo, más que todo alguna tecnología, blockchain o algo por el estilo más adelante, en cualquiera de todas, vas a necesitar una buena infraestructura de datos. Entonces, primero es entender el equipo que tienes, o sea, tu recurso humano, que es muy importante, que esté altamente capacitado para básicamente responder todas las reglas de negocio, y una vez que ya la entiendes la regla de negocio, migras tecnología. ¿Es necesario migrarlo? Porque tengo esta y esta ventaja. Muy bien, ¿cuáles son las desventajas también de poder hacer esa migración? Si el retorno de inversión vale la pena o no. Entonces, entran muchísimos activos al momento de hacer ese tipo, como te digo, de migraciones, ¿no? Entonces, es como tener un equipo capacitado siempre en ello. No hay forma de decir, mira, voy a cambiar de aquí, o sea, de este sistema al otro sistema porque me gusta. Eso se puede hacer, pero hay que evaluar primero si conviene o no conviene, ventajas, desventajas, retorno de inversión, entre otras variables que son importantes para poder hacer esa situación. Pero lo más importante, ir básicamente al día con la tecnología y que el equipo y recurso humano esté bien capacitado con lo que se viene y saber si me va a funcionar o no para el negocio, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el cierre. Yo voy a dar una perspectiva como cierre y agradecerle también a nuestros panelistas. Lo que estamos haciendo hoy es muy importante. Estamos aprendiendo de tecnología. No importa el país de donde venimos, no importa el país donde nacimos y el país en donde estamos viviendo en este momento, todos tenemos la posibilidad de abrir los espacios de conversación. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, es conversar. Y yo lo que diría es, como ciudadanos, tenemos que posicionar la idea de tener conversatorios de tecnología y comenzar a elevar el tema de la adopción de la tecnología, tanto a nivel de gobiernos, como un tema muy importante. En pocas palabras, respondiendo a esto, estoy también dándole la solución a todos los presentes para que nos lo llevemos en nuestros hombros, para que llevemos estas conversaciones a diferentes actores de negocio. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Jan, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y espero que hayan tenido una nueva perspectiva acerca de adopción de tecnologías institucionales. Gracias a todos. Por ahí. My sorrow into treasure gold.